recibí la participación nupcial de mi muchacha, llamada Nerea, con la fecha señalada del 15 de mayo del año 2023. Aquel día, llegué al lugar de la fiesta y lo encontré completamente desierto. Ella me telefoneó con una carcajada en el tono. «Vaya papá, la boda fue ayer». Mi intención era esa. Sin embargo, lo que ella desconocía es que yo conservaba cada comprobante, cada evidencia, cada falsedad. Antes de seguir adelante con el relato, te pido que te unas al canal. Activa la pequeña campana, porque todos los días compartimos nuevas narraciones. Déjanos un me gusta y coméntanos desde qué ciudad nos estás viendo. Mi nombre es Rodrigo Vidal Moreno. Tengo 64 años y a lo largo de toda mi existencia pensé que el afecto de un progenitor era sin condiciones e irrompible. Supuse que los esfuerzos que hacemos por nuestros descendientes serán siempre apreciados, tenidos en cuenta, respetados. Creí firmemente que mi hija Nerea, de 32 primaveras, guardaba atesorados en su interior todos esos instantes en los que yo me encontraba presente cuando no había nadie más. Me equivoqué rotundamente. O tal vez no fue así. Quizás todo aquello que experimenté era necesario para mostrarle la enseñanza más crucial que un padre es capaz de ofrecer. Que la propia estimación no se regatea y que cada acto tiene su respectivo desenlace. Todo se desencadenó en marzo de 2023 cuando me llegó por correo tradicional un paquete, distinguido de tono marfil con pequeños grabados dorados en relieve. Recuerdo con exactitud aquel momento preciso. Era una tarde de sábado. Había concluido mi jornada en la compañía de logística, donde presto mis servicios desde hace 28 años como supervisor de la bodega. Llegué a mi piso en Getafe, un sitio humilde pero meticulosamente ordenado, donde habito solo desde que me separé de Blanca Ortega Sanz hace 9 años. Abrí el sobre con mis manos temblando de intensa ilusión. Contenía la invitación al enlace de mi hija, Nerea con Iker Pascual Rubio. La ceremonia estaba programada para el día 15 de mayo de 2023, a las 11 de la mañana, en el Salón de Festejos Las Rosas. Leí y releí ese día en repetidas ocasiones. 15 de mayo, un martes. Me resultó inusual que eligieran un día laboral, pero consideré que quizás se debía a la disponibilidad del recinto o a algún motivo particular que ellos dos tenían. Sostuve esa tarjeta junto a mi pecho y clausuré mis ojos. Las lágrimas brotaron sin pedir permiso. Llevaba 32 años anhelando esa ocasión, conducir a mi niña al altar, entregarla de manera simbólica a un hombre que la quisiera tanto como yo la quise desde el primer instante en que la vi. Traje a mi mente el día en que nació, un 22 de julio de 1991. Yo contaba con 32 años, la misma edad que ella posee ahora. Blanca tuvo un alumbramiento complicado que duró 18 horas. Cuando al fin oí el llanto de Nerea, algo en mi interior se transformó de forma definitiva. Las primeras etapas de su vida fueron maravillosas. Yo cubría turnos dobles, primero como chofer de un taxi durante la noche y durante el día como asistente administrativo en una firma de transportes. Dormía a lo sumo 4 horas al día, pero cada segundo de agotamiento valía la pena. Deseaba ofrecerle a Nerea lo mejor de todo: escuela privada, clases de música para piano, viajes con fines de aprendizaje. Blanca y yo no poseíamos mucho capital, pero yo compensaba esa escasez con una dedicación constante. Recuerdo con claridad las noches en que Nerea padecía sueños angustiosos. Blanca dormía profundamente, así que era yo quien se levantaba, la tomaba en mis brazos, le entonaba melodías inventadas hasta que ella conseguía volver a conciliar el sueño. Rememoro sus primeros pasos, su primera palabra que fue papá, sus dibujos que yo guardaba meticulosamente en una caja especial. Recuerdo llevarla en bicicleta al parque cada domingo, enseñarle a nadar en la piscina municipal, ayudarla con las tareas de matemáticas que incluso yo apenas comprendía, pero investigaba arduamente para poder explicárselas. Cuando Nerea llegó a los 15 años, empezó a expresar en voz alta sus deseos sobre su futuro casamiento. «Papá», me decía mientras comíamos el desayuno juntos,
Cuando me una en matrimonio, quiero que tú me lleves del brazo. Quiero que seas tú quien me entregue. Yo le devolvía la sonrisa y le aseguraba que ese día sería el más alegre de mi existencia. Y realmente lo creía. Lo sentí con cada parte de mi ser. El rompimiento matrimonial con Blanca ocurrió en el año 2015, cuando Nerea tenía 24 años. Fue un proceso doloroso, pero era necesario. Blanca había cambiado su carácter con el paso del tiempo. Se había vuelto una persona amargada, llena de rencor, siempre comparándose con compañeras que disponían de mayores recursos económicos. Me reprochaba incesantemente no obtener un sueldo suficiente, no tener una vivienda más espaciosa, no poder darle lujos que ella consideraba imprescindibles. Yo intenté rescatar el vínculo, pero llegó un punto en que comprendí que estaba conviviendo con una desconocida que solo veía mis fallas y nunca mis esfuerzos. Después del divorcio, mantengo una relación regular con mis 2 hijos, Nerea y su hermano menor, Unai, que en aquel entonces contaba con 19 años. Unai fue siempre de naturaleza honesta, transparente, fiel. Él optó por vivir conmigo durante un tiempo, antes de volverse independiente. Nerea, por el contrario, prefirió quedarse con su progenitora en el apartamento que yo cedí como parte del acuerdo de separación. No le guardaré resentimiento por esa elección. Era su madre. Era lógico que deseara estar a su lado. Durante los años que siguieron, detecté variaciones sutiles en Nerea. Sus llamadas se hicieron menos frecuentes. Nuestros encuentros para almorzar mensuales empezaron a ser pospuestos. Siempre tenía pretextos: el trabajo, compromisos sociales, cansancio. Cuando nos encontrábamos, las conversaciones que antes fluían con naturalidad, ahora se sentían forzadas, incómodas. Ella revisaba su celular sin parar, respondía con palabras cortas. Parecía impaciente por terminar la reunión, pero yo le buscaba justificación a todo. Es joven, me decía a mí mismo. Está estableciendo su vida. Es normal que se separe un poco. Nunca quise ser esa figura paterna controladora que no deja ir a sus hijos. Así que le concedía su espacio. Confiaba en que el afecto que habíamos cultivado durante décadas era lo bastante fuerte para soportar cualquier lejanía. Ya no persistía la muda aflicción que produce la traición recién desarrollada. Era ahora la quietud provechosa de la estrategia que se iba delineando. Me ubiqué frente a mi computadora portátil. Abrí una carpeta virtual donde almacenaba todos los relevantes de mi trayectoria. Hallé las constancias de transferencia bancaria relativas al inmueble de Pozuelo de Alarcón. 140.000 € enviados el 12 de abril de 2019 a la cuenta de Nerea Vidal Ortega. Encontré los correos electrónicos donde ella expresaba su agradecimiento por el obsequio. Descubrí el acta de donación que habíamos formalizado ante un fedatario público. Leí ese papel con gran atención por primera vez en 4 años. Existía una cláusula en el tercer apartado que había borrado por completo de mi memoria. Esta ofrenda puede ser revocada por la persona que dona si se demuestra una ingratitud notoria por parte de quien recibe la donación, de acuerdo con el artículo 648 del Código Civil Español. Busque la legislación concreta de dicho artículo. Señalaba claramente que eran motivos para anular la donación: provocar ofensas graves, negar sustento y atentar contra la vida de la persona que donó. Pero también indicaba que la interpretación de los tribunales había ampliado el concepto de ingratitud evidente a actos que demostraran desdén o una falta de respeto seria hacia el donante. Excluirme a propósito de su enlace tras años de sacrificios, engañarme con una fecha inexacta, ridiculizarme en público, reírse de mi ausencia, inventar una enfermedad para quitarme dinero. Eso parecía ser ingratitud manifiesta. Imprimí todos los archivos que servían como evidencia, los orgánicos en un expediente físico. Adicioné imágenes de las publicaciones de la boda. Imprimí los registros bancarios que mostraron el envío de 12.000 € en noviembre de 2022, con la descripción de urgencia médica. Eran las 2 de la madrugada cuando finalicé. Tenía una carpeta bien surtida con pruebas documentales de todo. Sabía que aún no era suficiente,
Requería orientación profesional en temas legales. Necesitaba comprender a fondo qué opciones estaban a mi alcance. Pero por primera vez desde aquel 15 de mayo, experimenté una sensación similar al control. No era una víctima inerte que esperaba excusas que jamás llegarían. Era un individuo tomando determinaciones activas acerca de su propia dignidad. Nerea había planificado mi vergüenza durante meses. Ahora yo iba a planear mi réplica, y mi réplica sería legal, ponderada, justa, pero sería definitiva. Los días siguientes no los pasé revisando papeles ni comprobantes de cuentas. Esa información ya estaba lista. Lo que hice fue algo más penoso y esencial. Volví a repasar cada recuerdo significativo junto a Nerea, obligándome a analizarlos con una nueva perspectiva, buscando el instante preciso en que mi hija dejó de quererme y empezó a utilizarme. Me senté en mi sillón con una antigua caja de calzado que guardaba en el armario desde hacía años. Dentro había escritos, dibujos, fotografías, entradas de cine, objetos tangibles de 32 años de paternidad. Abrí la caja con lentitud, como quien toca una herida que nunca cicatrizó bien. La primera misiva estaba fechada en junio de 2006. Nerea tenía 15 años, letra de adolescente, tinta de color morado, corazones dibujados en las esquinas. Papá, hoy en la clase nos pidieron redactar sobre nuestro personaje admirado. Todos escribieron sobre futbolistas o cantantes. Yo escribí sobre ti. Eres mi ejemplo a seguir, porque te esfuerzas tanto para que yo pueda estudiar en un buen colegio, porque siempre encuentras tiempo para mí, aunque estés muy agotado, porque me demuestras que el dinero no es lo que da valor a la gente, sino sus acciones. Te quiero, papá. Eres el mejor padre del mundo entero. Tuve que parar, inhalar profundamente. Esa joven de 15 años realmente había existido. No era un invento mío. Había sido sincera. Sus palabras habían sido auténticas. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Continué la búsqueda en la caja. Encontré una imagen de su graduación universitaria en 2013. Nerea con la vestimenta y el gorro de graduada, sonriendo ampliamente, abrazándome con una fuerza que se sentía verdadera. Yo también mostré una sonrisa, llena de orgullo, con las líneas alrededor de mis ojos que narraban historias de noches sin descanso para financiar esa carrera. Detrás de nosotros, apenas perceptible, estaba Blanca con una expresión neutra, casi fastidiada. Rememoré ese día con total claridad. Había sido junio, un calor insoportable. La ceremonia se extenderá 3 horas bajo el sol. Blanca se lamentó constantemente del calor, de la duración, de los asientos incómodos, pero Nerea se veía feliz. Cuando mencionaron su nombre y le otorgaron el título de licenciada en Administración de Empresas, me buscó entre la multitud y me regaló una sonrisa que iluminó todo el recinto. Después del evento, la llevé a comer a un restaurante modesto pero agradable. Blanca se negó a venir. Dijo que le dolía la cabeza. Nerea y yo degustamos una paella. Hablamos de sus futuros planos, sus ilusiones de trabajar en una corporación importante, quizás hacer un posgrado algún día. Le di una sorpresa que había preparado, un sobre con 2.000 euros que había logrado juntar durante un año completo. Para tus comienzos, le dije. Ella lloró, me abrazó. Me aseguró que yo era la razón principal por la que había podido terminar sus estudios. ¿En qué momento esa gratitud se convirtió en rechazo? Seguí examinando los recuerdos, pero esta vez buscando indicios de que anteriormente había ignorado. Encontré otra instantánea, esta de la Navidad de 2015, la primera celebración después de la separación. Nerea tenía 24 años. Ya residía con Blanca en el apartamento que yo les había dejado. La imagen mostraba una cena en la casa de la hermana de Blanca. Yo estaba sentado en una esquina de la mesa, apartado. Nerea se encontraba en el otro extremo, rodeada de parientes de Blanca. Nadie me miró. Era como si fuese un visitante incómodo, tolerado por compromiso. Recordé aquella velada ahora con una visión distinta. Había llevado presentes para todos. Una bufanda para Nerea, un perfume para Blanca, vino para los anfitriones. Los regalos fueron abiertos con sonrisas forzadas.
Luego vinieron los obsequios de la familia de Blanca, entre ellos aparatos electrónicos costosos, ropa de marca, joyas. Mis presentes quedaron olvidados en un rincón. En algún momento de esa cena, el cuñado de Blanca, un arquitecto llamado Vicente, preguntó sobre mi ocupación. Le expliqué que seguía como supervisor de la bodega. Él soltó una frase que en ese momento me pareció inofensiva, pero que ahora resonaba de otra manera. Bueno, alguien tiene que hacer ese tipo de trabajos, ¿verdad? Risas suaves alrededor de la mesa. Nerea no se rió, pero tampoco me defendió. Mantuvo la mirada fija en su plato. Sentía vergüenza de mí, de su propio padre. Cerré mis ojos intentando evocar más interacciones de esos años posteriores a la separación. Las llamadas de Nerea se volvieron predecibles en su estructura. Comenzaban con una pregunta educada. ¿Cómo te va, papá? Yo respondía. Intentaba conversar sobre mi existencia, mi empleo, alguna película que había visto. Ella escuchaba con paciencia, claramente fingida. Luego llegó la verdadera razón de la comunicación. Papá, requiere asistencia con algo. Siempre se trata de dinero. Arreglos del vehículo, tratamiento dental, curso de especialización, mobiliario nuevo. Yo accedería siempre. Transfería lo que me pedía sin hacer preguntas. Después de recibir los fondos, Nerea se esfumaba por semanas. No respondía a llamadas. Contestaba mensajes con 1 o 2 palabras días después, hasta que necesitaba algo de nuevo. ¿Por qué no percibí al patrón? ¿Por qué me negué a aceptar que mi hija me había transformado en un cajero automático sentimental? Porque los padres deseamos creer. Anhelamos creer que el amor que dimos será devuelto. Queremos pensar que los sacrificios fueron valorados. Deseamos creer que nuestros hijos son mejores de lo que la evidencia sugiere. Así que pasamos por alto las señales, buscamos excusas para las conductas, perdonamos las faltas. Encontré en la caja un recibo del año 2017, tratamiento de corrección dental para Nerea. 5.300 euros, pagados en 18 cuotas mensuales. Ella tenía 26 años. Trabajaba jornada completa en una agencia de mercadotecnia. Obtenía un salario decente, pero me telefoneó diciendo que su sonrisa la hacía sentir insegura, que necesitaba los aparatos, pero no podía afrontar el gasto. Yo acepté de inmediato. Cubrí cada pago religiosamente durante 1 año y medio. Cuando finalizó el tratamiento, ella subió imágenes a las redes sociales mostrando su nueva dentadura. Expresó agradecimientos efusivos a su especialista dental. Ni una sola mención a quien costó cada centavo de ese procedimiento. Otro comprobante. Arreglo del automóvil en 2018, 3.200 euros. Nerea había sufrido un accidente por distraerse con el móvil. El seguro no cubriría el total. Me llamó llorando, alegando que no podría ir a su trabajo sin vehículo, que perdería su empleo. Le transferí el total al día siguiente, posponiendo la compra de una nevera nueva para mi apartamento que llevaba 6 meses planeando, largas listas de gastos que yo había cubierto. Estudios universitarios, vehículo, vivienda, ortodoncia, reparaciones, diferentes urgencias. Sumaban fácilmente más de 200.000 euros a lo largo de 32 años. No sentía pesar por el dinero en sí. Lamentaba haber confundido la ayuda económica con el afecto correspondiente. Nerea había aprendido que llorando por el teléfono, diciéndome, «Eres mi única tabla de salvación, papá». Yo abría mi billetera al instante. Había perfeccionado el chantaje emocional hasta convertirlo en una maestría, y yo había sido un papel en blanco dispuesto a ello. Pero lo que más me hería no era la suma de dinero. Era la insensibilidad calculada de la exclusión de su boda. Eso requeriría un nivel distinto de maldad. No fue un acto impulsivo, no fue un fracaso. Fue una determinación bien pensada, organizada con meses de antelación, llevada a cabo con exactitud quirúrgica. Me cuestioné si Nerea sintió algo cuando me vio llegar al recinto vacío aquel 15 de mayo. Sintió culpa, arrepentimiento. Su risa por teléfono sugirió que no. Sugería satisfacción. Sugería que había conseguido exactamente lo que buscaba. Una boda impecable, fotografías perfectas, el padre humilde borrado de la narración.
Pensé en todas las veces que la defendí frente a Blanca durante nuestro matrimonio. Blanca censuraba a Nerea sin cesar. Sus notas nunca eran lo suficientemente buenas. Sus amigas nunca eran las más adecuadas. Sus aficiones nunca fueron lo bastante valiosas. Yo era quien la confortaba, quien le aseguraba que era perfecta tal como era, quien apoyaba sus sentimientos. Qué ironía que Nerea terminara siendo una versión ampliada de lo que Blanca siempre fue, alguien que mide el valor de una persona por sus recursos bancarios. Guardé las notas y las imágenes de vuelta en la caja. Cerré la tapa. Ese episodio había terminado, no porque yo lo deseara, sino porque Nerea lo había finalizado el día que decidió que yo no merecía estar en su enlace. Había pasado días lidiando con el sufrimiento. Ahora era momento de analizar las posibilidades. No buscaría represalias. La venganza es emocional, una reacción, dañina para quien la ejerce tanto como para quien la recibe. Yo buscaría algo diferente, justicia, consecuencias, proporcionales a las acciones, límites claros donde antes hubo manga ancha y limitada. Mi hija necesitaba asimilar que humillar a quien te quiso incondicionalmente tiene un precio, que mentir para sustraer dinero tiene efectos, que las personas no son herramientas desechables que se usan hasta agotar y luego se tiran. Iba a darle esa enseñanza, no con protestas ni recriminaciones, sino con actos legales irrevocables. Y si al final de todo este proceso Nerea comprendía el daño que provocó y demostraba un verdadero remordimiento, tal vez habría una oportunidad para conversar, pero primero tenía que afrontar efectos reales, porque el afecto de un progenitor tiene barreras y ella acababa de traspasar todas las mías. El lunes 22 de mayo solicité la tarde libre en mi trabajo. Mi jefe, un hombre comprensivo llamado Alberto, que conoció vagamente mi situación familiar, le concedió el permiso sin preguntar. A las 2 de la tarde estaba frente a la oficina legal Molina y Asociados, ubicada en un inmueble de negocios de 4 pisos en el distrito de Chamberí. La recepcionista, una mujer joven de unos 30 años, me recibió con calidez profesional. Buenas tardes. ¿Traes cita? Sí, Rodrigo Vidal. Cita con el abogado Javier Molina a las 2:30. Me mostré un asiento en la sala de espera adornado con mobiliario moderno, pero discreto. Había revistas de temas jurídicos sobre la pequeña mesa central. No las tomé. Mis manos sostenían la carpeta voluminosa con toda la documentación que había preparado durante días. A las 2:30 en punto, un señor de unos 52 años salió de un despacho al final del pasillo. Alto, complexión normal, cabello entrecano perfectamente peinado, traje gris oscuro impecable. Extendió su mano mientras se acercaba. Señor Vidal, soy Javier Molina. Acompañe, por favor. Su oficina era amplia, organizada. Estantes llenos de códigos legales, títulos universitarios enmarcados en la pared, un escritorio grande de madera oscura. Me ofrecí sentarme frente a él y se acomodó en su silla cómoda. Cuénteme, señor Vidal. Por teléfono mencionó un tema familiar delicado relacionado con una donación. Durante los siguientes 40 minutos le narré todo desde el comienzo. El convite con la fecha cambiada, la llegada al salón desierto, la llamada cruel de Nerea, las confesiones de Unai sobre el plan intencionado. Le hablé del apartamento regalado por 140.000 euros, del fraude del dinero de 12.000 euros, con la mentira de una operación médica que no existió. Le mostré cada papel, los envíos de dinero del banco, las escrituras, los mensajes electrónicos, las imágenes de las redes sociales que mostraron la boda de la cual fui excluida. Javier Molina escuchó sin interrumpir. Tomaba notas esporádicas en una libreta para temas legales. Su rostro se mantuvo imparcial, profesional, pero noté momentos en que su mandíbula se tensaba un poco ante los detalles más dolorosos de la historia. Cuando terminó, estudió los papeles con detenimiento. Leyó el acta de donación completa, especialmente el punto 3. Revisó los extractos bancarios, analizó las fechas, comprobó la secuencia de tiempo. Tardó casi 20 minutos en este análisis en silencio. Finalmente habló. Señor Vidal,
Legalmente usted tiene bases sólidas para anular la donación por ingratitud manifiesta. El artículo 648 del Código Civil establece razones concretas, pero los precedentes judiciales españoles han ampliado consistentemente la idea de ingratitud a acciones que demuestran desprecio grave hacia el donante. Hizo una pausa, consultó sus apuntes. La exclusión intencional de un evento familiar importante, sobre todo mediante un engaño planificado, constituye una ofensa clara. Si a esto le añadimos la estafa del dinero con un falso pretexto médico, tenemos un patrón evidente de comportamiento abusivo y manipulador hacia usted. ¿Qué posibilidades reales tengo de obtener un resultado positivo? Sa preguntó directamente. Un 80, tal vez 85%. La documentación está impecable. Tiene un testigo directo de la confabulación, que es su hijo Unai. Tiene el comprobante físico del convite adulterado. Tiene la evidencia fotográfica publicada por su hija misma, mostrando el enlace real ocurrido el 14 de mayo, y tiene un historial de transferencias que demuestra su generosidad constante en contraste con la ingratitud progresiva de ella. Javier se recostó en su asiento, pero debo advertirle algo fundamental. Este tipo de procesos legales destruye los lazos familiares de forma permanente. No hay manera de volver atrás. Si usted sigue adelante, la ruptura con su hija será total e irreversible. Necesito que esté absolutamente convencido de que está listo para asumir esa consecuencia. La relación ya está rota, respondí con una calma que hasta a mí me asombró. Mi hija me dejó fuera de su boda a propósito. Me sustrajo dinero con mentiras. Permitió que su nueva familia me menospreciara. No hay un vínculo que salvar, solo hay dignidad que recuperar. El abogado avanzando despacio. Lo comprendo. Entonces permítame explicarle cómo procederemos. Presentaremos una demanda civil ante el juzgado de primera instancia correspondiente, solicitando la anulación de la donación de la propiedad. Nos basaremos en la ingratitud manifiesta, según el artículo 648. Adjuntaremos toda esta documentación como prueba. Incluiremos también una reclamación para la devolución de los 12.000 euros obtenidos fraudulentamente, más los intereses y la actualización monetaria desde noviembre de 2022. ¿Cuánto tiempo suele tardar el proceso?, preguntó. Depende de la carga de trabajo del juzgado. Generalmente, entre 4 y 6 meses desde que se presenta la demanda hasta la resolución de primera instancia. Si la otra parte apela, podría extenderse otro año, pero basándome en la solidez de su caso, dudo que una apelación prospere. ¿Y los costos? Mis honorarios son de 3.500 euros por manejar el caso completo hasta que haya una sentencia definitiva. Si hay una apelación, se negociaría una tarifa adicional, pero ya veremos eso si llegamos a ese punto. Además, deberá cubrir las tasas judiciales, que rondan los 400 euros, y los costos de una valoración experta si el juzgado lo exige, aunque en este caso probablemente no será necesario, ya que el valor de la propiedad está en la escritura pública. Hice cálculos rápidos en mi mente. Tenía ahorrados actualmente 18.000 euros, gracias a años de vida austera. Gastar casi 4.000 euros en honorarios y tasas era una inversión considerable, pero recuperaría potencialmente el apartamento valorado en 140.000 euros, más los 12.000 euros del engaño. Desde el punto de vista financiero tenía lógica, emocionalmente era imperativo. Continúe con el proceso, dije con firmeza. Javier Molina abrió un nuevo expediente en su computadora. Necesitaré hacerle algunas preguntas más para la demanda. ¿Cuál fue el objetivo declarado de la donación del apartamento? ¿Hubo alguna condición hablada o escrita? Fue un regalo adelantado por su futuro matrimonio. Se lo dije con claridad cuando transferí el dinero. Tengo correos donde ella agradece el regalo de bodas anticipado. Ambos siempre entendimos que era para cuando formara su propia familia. Perfecto. Eso establece que la donación estaba ligada a un acontecimiento familiar donde usted, por lógica, esperaría participar. Su exclusión intencional de ese evento adquiere entonces un peso adicional. ¿Hubo otros incidentes de maltrato o desprecio, aparte de lo que ya me ha contado? Pensé con cuidado. Poco a poco dejó de invitarme a sus encuentros familiares, sus cumpleaños, sus cenas,
Sus reuniones, siempre con excusas ambiguas. Sus llamadas solo sucedían cuando requería algo material. Cuando intentaba hablar de mi vida, terminaba la conversación rápidamente. En las reuniones donde coincidíamos, me presentaba vagamente como Rodrigo, evitando decir mi padre, especialmente delante de sus amistades de alto nivel económico. Javier anotaba con rapidez. Eso construye un patrón de rechazo progresivo y de hacerle sentir vergüenza, lo cual es útil para el caso. Su ex esposa Blanca participó activamente en la planificación de la exclusión, según lo que dijo su hijo Unai. Sí, Unai escuchó claramente a Blanca apoyar la idea y hacer comentarios despectivos sobre mí. Ella estuvo presente en la reunión donde se decidió darme la fecha incorrecta. Blanca no es parte de esta demanda de forma directa, pero su intervención refuerza la premeditación y la gravedad de la ofensa. ¿Unai está dispuesta a atestiguar formalmente bajo juramento sobre lo que escuchó en marzo? Completamente dispuesto. Él fue quien vino a contarme todo por su propia voluntad. Está muy molesto por lo que hicieron. Excelente. Necesitaré reunirme con él también para preparar su declaración. Esto fortalece enormemente el caso, porque demuestra que usted no está inventando acusaciones por rencor, sino que hay un testigo independiente de los hechos. Pasamos otra hora revisando puntos específicos. Las fechas exactas de los depósitos, la descripción precisa de las conversaciones importantes, el contexto de cada interacción relevante. Javier tomó apuntes detallados, pidiendo ocasionalmente que le aclarara algún aspecto. Finalmente cerró su libreta. Señor Vidal, seré totalmente sincero con usted. En 26 años de práctica en derecho de familia, he visto muchos casos de hijos manipuladores, padres abandonados, ingratitud extrema, pero rara vez he presenciado algo tan cruelmente calculado como lo que le hicieron. La organización, la ejecución, la burla posterior. Esto va más allá de un simple pleito familiar. Hizo una pausa eligiendo las palabras con cuidado. Comprendo que usted no busca revancha. Lo veo en su manera de hablar, en cómo exponen los hechos. Busca justicia y límites. Eso es digno de admirar. Muchos padres en su posición se quedan inmovilizados por la culpa, preguntándose qué hicieron mal. Usted reconoce que dio todo lo que podía ofrecer y que el problema no fue su deficiente, sino una elección de ella. Exactamente, afirmó. Durante días me atormenté pensando qué pude haber hecho distinto, pero revisé cada recuerdo, cada interacción. Fui un buen padre, no perfecto, pero sí dedicado, presente, generoso. Si eso no fue suficiente para ella, el fallo está en su escala de valores, no en mi forma de criarla. Javier apuntando con una expresión casi de padre. Esa claridad le será de gran ayuda durante el proceso. Habrá momentos complicados. Cuando Nerea reciba la notificación de la demanda, es probable que intente contactarle. Tal vez con enojo, tal vez con llantos fingidos. Debe estar preparado para mantenerse firme. Me mantendré firme, o prometí, y lo decía con convicción. Firmamos el acuerdo de servicios legales. Transferí los 3.500 euros de honorarios desde mi móvil allí mismo. Javier me entregó una copia del convenio y me explicó que tendría un borrador del documento legal listo en una semana para mi revisión antes de presentarlo formalmente. Salí de la oficina a las 5:15 de la tarde. El sol de mayo calentaba las vías de Madrid. Caminé hacia la estación del metro sintiéndome extrañamente aliviado. Por primera vez desde aquella mañana del 15 de mayo, sentí que había recuperado el control sobre mi propia existencia. No era una víctima esperando piedad, era un hombre que estaba actuando. Esa misma noche, después de volver de la reunión con Javier Molina, decidió hacer algo que había estado postergando. Una revisión técnica a fondo de mis registros financieros de los últimos 3 años, no por un interés enfermizo, sino porque necesitaba documentar cada movimiento económico con Nerea para el caso legal. Me preparé un café concentrado, encendí mi computadora y entré a la banca virtual. Descargué los estados de cuenta desde enero de 2021 hasta mayo de 2023. 30 archivos en formato PDF que contenían cada operación que había realizado durante ese lapso. Creé una nueva hoja de cálculo. Columnas, fecha, cantidad, descripción según el banco,
Razón verdadera según mi memoria. Notas adicionales. Empecé a revisar meticulosamente cada movimiento, buscando específicamente las transferencias hacia la cuenta de Nerea. La primera que encontré fue del 3 de febrero de 2021, 800 €. Descripción bancaria, transferencia. Busqué en mis mensajes de WhatsApp de esa fecha para refrescar la memoria. Encontré la conversación. Nerea escribió que su nunca se había averiado y necesitaba una nueva con urgencia. Adjuntó una imagen del refrigerador viejo, efectivamente roto. Le transferiré los 800 € ese mismo día. Ella respondió con un dibujo de corazón. Nada más. Anoté en la hoja de cálculo, refrigerador supuestamente estropeado sin verificar, agradecimiento escaso. Continúe revisando. Abril de 2021, 100 €. Revise los mensajes. Nerea explicó que requería arreglar su computadora portátil de trabajo. Un problema con la placa base. Adjuntó un presupuesto del técnico. Parecía creíble. Transferí el dinero. Esta vez ni siquiera hubo un emoticón de respuesta. Solo un parco. De acuerdo, gracias. Julio de 2021, 2000 €. Esta me costó más trabajo recordarla. Busqué en las llamadas telefónicas grabadas en mi historial. Efectivamente, hubo una llamada de 38 minutos el 23 de julio. Recordé vagamente a Nerea llorando, diciendo que tenía deudas de tarjetas de crédito por compras necesarias para su empleo, que si no pagaba, se vería afectada su reputación financiera. Yo, preocupado por su futuro económico, transferí los 2000 € sin preguntar qué compras imprescindibles para el trabajo generaban esa magnitud de deuda. Ahora, con una perspectiva fría, me preguntaba si esas deudas realmente existían o si el dinero se usaba para algo completamente distinto. No había manera de confirmarlo, pero el patrón que cirugía me hacía dudar de cada historia que me había contado. Octubre de 2021, 500 €. Descripción, regalo de cumpleaños de Nerea. Esto sí era auténtico. Un obsequio voluntario de mi parte por sus 30 años. No lo incluí en la lista de transacciones cuestionables, porque fue mi iniciativa, no una petición de ella. Enero de 2022, 1800. Revise los mensajes. Nerea explicó que necesitaba renovar su certificación profesional y pagar la cuota anual del Colegio de Administradores. Sonaba razonable. Transferí la cantidad, agradecimiento genérico por WhatsApp, y luego llegué a la transferencia que más me interesaba. 11 de noviembre de 2022, 12.000 €. Descripción bancaria, urgencia médica, operación. Esta transacción la recordaba con total nitidez sin necesidad de revisar mensajes. Nerea me había llamado un viernes por la noche. Con la voz quebrada, llorando sin control, explicó que llevaba semanas con dolores intensos en el abdomen, que finalmente había consultado a un ginecólogo privado, que le diagnosticaron endometriosis avanzada que requería cirugía de emergencia. El procedimiento costaba 14.000 €. Ella tenía ahorrados 2.000 €. Necesitaba 12.000 € adicionales. El Servicio de Salud Pública tenía una lista de espera de 8 meses. No podía aguardar tanto tiempo con ese nivel de malestar. Yo, aterrado ante la posibilidad de que mi hija estuviera padeciendo una enfermedad grave, no dudé ni un instante. Le aseguré que le transferiría el capital a primera hora del lunes. Ella lloró. Me lo agradeció profusamente. Ella pronunció: «No sabría qué hacer si no te tuviera, padre. Eres mi única esperanza». Actualmente, aquellas palabras me resultan vacías. Finalmente, el lunes 14 de noviembre, se realizó la transferencia de los 12.000 €. Ella confirmará la recepción mediante un mensaje de texto. Recibido. La intervención está fijada para el 22 de noviembre. Te informaré cómo transcurrirá todo. Mi respuesta fue ofrecerle mi compañía en el centro hospitalario, quedarme mientras duraba el procedimiento, asistirle con el restablecimiento. Ella se negó gentilmente. No tienes por qué inquietarte, Iker estará a mi lado. Es algo simple. Estaré en buenas condiciones. Aguardé con impaciencia la llegada del 22 de noviembre. Le envié un texto para la mañana deseándole mucha suerte. No obtuve respuesta en todo el día. Llamé por la noche, pero no atendió.
Al final, casi a las 11 de la noche, recibí una nota muy breve. Todo salió bien, estoy descansando. Hablamos en un par de días. Transcurrieron 2 semanas sin novedades. Cuando por fin me comuniqué para saber de su convalecencia, Nerea sonaba completamente normal, llena de energía. Incluso mencionó que la recuperación había sido más rápida de lo previsto, que ya estaba de vuelta en sus labores, que se sentía totalmente restablecida. Jamás me enseñó informes médicos, nunca mencionó el nombre del hospital, ni compartió detalles del proceso y yo, confiando ciegamente en mi hija, nunca le solicitó pruebas. Ahora, según el testimonio de Unai, esa capital costó un suntuoso viaje a las Maldivas en diciembre del año 2022. Consulté el perfil de Nerea en la red social Instagram para verificar sus publicaciones de diciembre pasado. Efectivamente, ahí se encontraron imágenes de una playa paradisíaca, un hotel de gran lujo, cenas íntimas, entretenimientos acuáticos. Las fotos estaban marcadas entre el 7 y el 18 de diciembre, una vez jornadas en el destino exótico. Investigué rápidamente el coste aproximado de una aventura así, un complejo turístico parecido al de las fotos. Entre 8.000 y 12.000 euros por los dos para 11 días, incluyendo pasajes, hospedaje y alimentos, justo la suma de dinero que ella me había pedido. Descargué cada una de las fotografías de aquel viaje. Las almacené en un directorio aparte titulado Evidencia de fraude médico. Capturé las pantallas que mostraron las fechas de publicación. Documenté todo de manera muy detallada. El nivel de planificación en aquella falacia me dejó sin aliento. No fue un acto espontáneo, fue un engaño bien urdido. Inventar una dolencia específica, generar una sensación de urgencia, aprovechar mi temor natural a que mi hija sufriera, obtener una cantidad considerable de dinero, emplear ese dinero para un placer personal, mentir sobre una cirugía inexistente, sostener la mascarada por varias semanas. Eso exigía una frialdad emocional que yo no creía que mi hija tuviera, pero las pruebas eran irrefutables. Proseguí mi revisión de las siguientes operaciones. Marzo de 2023, 900 euros con el concepto de reparación de coche. Podría ser verídico, pero a estas alturas dudaba de todo lo que me decía. Mayo de 2023, 500 euros con el concepto de regalo de matrimonio. Este lo había enviado yo mismo por propia voluntad días antes de la supuesta boda, antes de enterarme de la farsa. Ese dinero se sumó a mis pérdidas. Hice la suma total de todos los traspasos a Nerea desde enero de 2021 hasta mayo de 2023. El resultado fue abrumador, 22.300 euros en poco más de 2 años, lo que equivale a casi 10.000 euros anuales. Y esto sin contar la vivienda de 140.000 euros que le había obsequiado en 2019. En total, a lo largo de los últimos 4 años, yo había transferido a mi hija más de 160.000 euros, entre la donación del inmueble y diversas ayudas. Como pago a mi generosidad, obtengo la exclusión de su casamiento y la vergüenza pública. Imprime la tabla de cálculos completa. Imprimí todos los documentos bancarios importantes. Imprimí las imágenes capturadas del viaje a las Maldivas. Organicé todo en subdirectorios dentro del expediente principal que presentará a Javier Molina. Mientras estaba absorto en esta tarea, cerca de la medianoche, mi teléfono sonó. Era un mensaje de Unai. Papá, Nerea acaba de subir nuevas fotos a Instagram. Regresaron de su viaje de bodas. Deberías echar un vistazo a los comentarios. Abrí la aplicación de Instagram. En efecto, Nerea había publicado una galería de 30 fotos de su luna de miel, específicamente en Grecia, en la isla de Santorini. Atardeceres impresionantes, hoteles boutique, comidas refinadas, paseos en barco privado. Cada fotografía proclamaba lujo y distinción. Los comentarios eran previsibles. ¡Qué envidia! Sea tu pareja ideal. Está viviendo un sueño. Pero hubo uno en particular que captó mi atención. Era de Carmen Pascual, la madre de Iker. Mis hijos merecen lo mejor. Gracias a Dios encontraron familias que valoran la excelencia. Familias que valoran la excelencia. Mi propia interpretación,
familias con poder adquisitivo, familias que no admiten a supervisores de almacén como yo. Guardé una captura de ese comentario, no porque fuera fundamental legalmente, sino porque representaba a la perfección la mentalidad que había motivado mi exclusión. Apagué la computadora pasada la 1 de la madrugada. Tenía todo respaldado, cada euro transferido, cada mentira descubierta, cada patrón de manipulación identificado. Javier Molina había dicho que el caso tenía fundamento. Ahora era más que sólido, era innegable. Me fui a descansar esa noche con una sensación diferente. No era paz propiamente dicha, era una determinación inquebrantable. Nerea había jugado con mis sentimientos durante años. Había dominado el arte de obtener recursos, dando un afecto superficial a cambio. Ese juego había llegado a su fin. Ahora nos regiríamos por otras normas, normas legales, normas con consecuencias palpables, y en este nuevo juego, yo era quien tenía la ventaja. El martes 30 de mayo, justo 2 semanas después del matrimonio del que fui excluido, Javier Molina me hizo llegar por correo electrónico el documento preliminar completo de la reclamación judicial. Eran 23 páginas de argumentos legales minuciosos. Esa misma tarde, después de finalizar mi jornada, me senté en la cafetería cercana a mi apartamento para leerlo con total concentración. El escrito era notable. Javier había organizado el caso en 4 partes esenciales: datos familiares anteriores, estableciendo mi rol de padre entregado, secuencia precisa de la donación del bien inmueble, pruebas exhaustivas de los actos de ingratitud notaria y fundamento legal según el Código Civil Español. Cada afirmación estaba respaldada por la documentación adjunta. Cada punto conducía de forma coherente a la conclusión inevitable. La anulación estaba plenamente justificada. Le contesté el correo aquella noche: documento impecable. Por favor, continúe con la presentación formal. El jueves 1 de junio, Javier interpuso formalmente la demanda ante el Juzgado de Primera Instancia número 7 de Madrid. Me envió una foto del sello de recepción como confirmación. Ahora comienza el trámite oficial, me escribió. La notificación le llegará a su hija en unos 5 a 7 días laborables. Esos días de espera transcurrieron con una calma inusual. Yo mantuve mi rutina habitual: trabajo, ejercicio físico 3 veces a la semana, lecturas nocturnas, conversaciones ocasionales con Unai. Él me mantuvo al tanto de los acontecimientos en el ámbito familiar. Nerea e Iker habían vuelto de Grecia desbordando felicidad, publicando sin parar sobre su existencia perfecta. Blanca comentaba cada foto con emoticones de corazones. Los Pascual también formaron parte activa de ese espectáculo virtual de dicha familiar. Ninguno de ellos imaginaba lo que se les venía encima. El miércoles 7 de junio, a las 11:15 de la noche, mi teléfono se encendió de repente. Una llamada entrante de Nerea. La rechacé. Inmediatamente intenté llamar de nuevo. Volví a rechazarla. Luego llegaron mensajes de texto en rápida sucesión. Papá, contesta el teléfono ahora. ¿Qué demonios es esto? Me llegó una demanda tuya. ¿Perdiste la cabeza? Llámame de inmediato. 6 mensajes en solo 2 minutos. Después intenté una videollamada. La ignoraré. Mi móvil vibró con una llamada de un número desconocido. Probablemente Iker. No respondí. Otra llamada desde el número de Blanca. Tampoco respondí. Finalmente, a las 11:30, le escribió un único mensaje a Nerea. Todo lo que tenía que comunicarte se encuentra en el documento legal que ha recibido. Mi abogado se encargará de toda la comunicación a partir de ahora. No me contactes directamente. La réplica fue inmediata y llena de rabia. Eres un desgraciado después de todo lo que hice por ti. ¿Cómo te atreves a hacerme esto? Me vas a quitar mi casa por un tonto error con la fecha de la boda. Estás completamente desquiciado. Eres un padre lamentable y lleno de rencor. Leí el mensaje con una frialdad desapegada. Cada palabra confirmaba exactamente lo que Javier había anticipado. Cólera, negativa a asumir la culpa, inversión de responsabilidades, actitud de víctima. Nerea estaba siguiendo al pie de la letra el manual del manipulador acorralado por las consecuencias. No le contesté. Bloqueé su número telefónico.
Bloqueé su WhatsApp, bloqueé sus perfiles sociales. Interrupción total de la comunicación. Media hora después, Unai me telefoneó. Papá, Nerea acaba de llamarme muy alterada. Dice que la estás demandando por el apartamento. Dice que estás demente, que ella no hizo nada incorrecto, que es solo un malentendido. Me pidió que intervenga, que te persuada de retirar la reclamación. ¿Y qué le respondió? Preguntó con serenidad. Le dije la verdad, que yo fui quien te informó sobre la planificación intencional de tu exclusión, que no existe ningún malentendido, que ella tomó decisiones y ahora debe asumir las consecuencias. Se puso a gritar, me llamó traidor. Dijo que siempre fui tu favorito. Después cortó la llamada. Probablemente no volverá a dirigirme la palabra. Noté una punzada de tristeza en la voz de mi hijo. Lo siento mucho, Unai. No quería que perdiera la relación con tu hermana por mi causa. No la pierdo por esto, contestó con firmeza. La perdí el día que ella eligió humillarte en público y yo tomé la decisión de establecer límites sobre qué conductas aceptas en mi familia. Hice lo correcto. Estoy en paz con mi conciencia. Me sentí orgulloso de ese joven de 28 años que había forjado una moral tan robusta. Te aprecio, hijo. Gracias por tu honestidad. Te quiero, papá. Mantente firme. Ella usará toda clase de estrategias. No cedas. Finalizamos la conversación. Me preparé una infusión de manzanilla para calmar el sistema nervioso que estaba ligeramente alterado por la confrontación indirecta. Sabía que esto era solo el inicio. Javier me había prevenido de que Nerea intentaría múltiples maniobras antes de aceptar la realidad de la situación. Durante los 3 días siguientes, los intentos de contacto continuaron desde diferentes números. Los bloquearé todos de forma sistemática. Recibí un mensaje por correo electrónico desde una cuenta desconocida, seguramente creada para eliminar mis filtros. El texto era extenso, alternando entre ruegos teatrales. Papá, por favor, no me hagas esto. Es mi casa. Y ataques venenosos. Siempre fuiste un resentido por no poseer lo que otros tienen. Reenvié el correo a Javier sin contestar. Él me escribió de vuelta. Es la reacción típica. Guarda todo. Puede servir para demostrar su patrón de manipulación sentimental. El lunes 12 de junio, Javier me comunicó que el representante legal de Nerea había establecido contacto formal. Se llamaba Eduardo Ruiz, del despacho Ruiz y Sotomayor. Solicitaba un encuentro para analizar alternativas de solución extrajudicial del conflicto. ¿Quieres decir un acuerdo? Preguntó a Javier por teléfono. Exactamente. Intentarán negociar. Es probable que ofrezcan devolverte los 12.000 euros del fraude si retiras la demanda sobre la propiedad. Es una jugada esperable. ¿Cuál es tu recomendación? Depende de tus objetivos. Si solo buscas recuperar dinero, un arreglo podría ser práctico. Pero si buscas una consecuencia proporcionada a la ofensa, el acuerdo será insuficiente. Ellos conservarán la vivienda de 140.000 euros. Aprenderán que un comportamiento abusivo tiene un coste bajo y tolerable, y tú obtendrás una victoria a medias que no enviará un mensaje claro. No quiero un arreglo, dije sin titubear. Quiero que el proceso judicial siga su curso completo, que haya una audiencia, que el juez escuche toda la historia, que quede un registro legal público de lo que hicieron y que la sentencia sienta un precedente claro. Humillar a quien te dio todo tiene consecuencias totales, no parciales. Entendido. Le comunicaré al abogado Ruiz que no hay interés en ninguna negociación. Esa tarde recibí una llamada del número de Tomás Pascual, el padre de Iker. No atendí. Me dejó un mensaje de voz. Su tono era condescendiente, autoritario. Rodrigo, soy Tomás Pascual. Necesitamos conversar de manera razonable sobre esta situación ridícula. Nerea cometió un pequeño error con la fecha de la invitación, pero tu reacción es totalmente exagerada. Estás intentando arrebatarle su hogar a tu propia hija por simple rencor. Eso deja muy mal tu reputación. Llámame para solucionar esto de forma civilizada antes de que se convierta en un escándalo público que desea nadie. Borré el mensaje sin escucharlo entero. La prepotencia de ese hombre era asombrosa. Error menor con la fecha, como si la exclusión deliberada de un padre de la boda de su hija
fuera lo mismo que equivocarse en el horario de una cita médica. Esa noche, mientras cenaba solo en mi apartamento, medité sobre los argumentos que todos ellos estaban empleando. Nerea me calificaba de vengativo. Tomás me acusó de despecho. Blanca le había enviado un mensaje a Unai diciéndole que yo era cruel y resentido. Todos ellos presentaban mi acción legal como el resultado de emociones negativas incontroladas. Ninguno mencionaba la ofensa original. Ninguna reconocía la planificación intencionada de mi exclusión. Ninguno aceptaba la responsabilidad por años de manipulación económica. Todos habían reescrito el relato, colocándose como víctimas de un padre irracional. Esa distorsión de la realidad era en cierto modo más hiriente que la exclusión misma. Me negaban incluso el derecho a nombrar correctamente lo que había vivido. Mi dolor era llamado rencor. Mi búsqueda de justicia era tildada de venganza. Mi límite saludable era descrito como crueldad. Pero yo ya no necesitaba que ellos validaran mi punto de vista. Tenía la documentación completa, un testigo confiable, un argumento legal sólido. Tenía, sobre todo, una claridad absoluta sobre lo que era justo. El jueves 15 de junio llegó el aviso formal del tribunal. La audiencia inicial quedó fijada para el 8 de septiembre de 2023, 3 meses de espera. Javier me aclaró que ese lapso permitiría a las dos partes preparar sus argumentos, presentar más pruebas y definir su estrategia. ¿Cómo te sientes?, me preguntó Javier al terminar la conversación. Tranquilo, respondí con honestidad. Por primera vez en semanas estoy completamente en calma. Esa serenidad nace de haber accionado en concordancia con tus principios, observó el letrado. Muchas personas jamás alcanzan ese punto. Se quedan atrapadas en la dinámica de la victimización. Tú rompiste ese ciclo. Colgamos. Me senté en mi balcón pequeño, observando las luces de Getafe en la noche de junio. El aire era tibio, casi perfectamente agradable. Nerea había subestimado seriamente a su padre. Había creído que yo aceptaría cualquier maltrato con un silencio resignado. Había apostado a que mi amor incondicional significaba una paciencia sin límites. Aprendería que estaba totalmente equivocada. El afecto tiene fronteras, y ella acababa de cruzar todas las mías. El 8 de septiembre de 2023 amaneció con un cielo despejado y una temperatura agradable. Me desperté a las 6 de la mañana sin necesidad de alarma. Había dormido profundamente, sin angustias ni nerviosismo. Me aseé con calma, me afeité con cuidado. Me puse el mismo traje azul marino que había comprado para el casamiento al que nunca asistí. Esta vez no era un símbolo de esperanza, sino de dignidad recobrada. Desayuné pan tostado con aceite de oliva y café puro. Revisado por última vez la carpeta con todos mis documentos, aunque los conocía de memoria. Salí de mi piso a las 8:15. La comparecencia estaba programada para las 10 de la mañana en el juzgado de primera instancia número 7, ubicado en la Plaza de Castilla. Llegué con 40 minutos de antelación. Javier Molina ya me esperaba en el recibidor del edificio judicial. Portaba un maletín de cuero profesional y su expresión era de confianza. «Buenos días, Rodrigo. ¿Listo?», me saludó estrechándome la mano con firmeza. «Completamente listo», respondió con voz serena. Subimos al tercer nivel. La sala de audiencias era formal, pero no intimidante. Paredes de color crema, filas de asientos de madera para el público. Un estrado elevado para la jueza. Mesas para las partes enfrentadas. Fuimos los primeros en entrar. A las 9:50, la puerta se abrió y ellos hicieron su entrada. Primero Nerea, vestida con un traje de pantalón gris oscuro, cabello recogido en un moño impecable, maquillaje sutil. Parecía haber envejecido 5 años en 3 meses. Tenía bolsas muy marcadas bajo los ojos, una expresión tensa. Detrás de ella venía Iker con traje oscuro y corbata azul, rostro serio. Les seguía Eduardo Ruiz, su abogado, un hombre de unos 60 años, calvo con gafas de montura metálica. Nerea me vio y su cara cambió. Primero asombro, luego algo que parecía pesar auténtico, finalmente enojo reprimido. Abro la boca como para decir algo,
pero Eduardo Ruiz le puso una mano en el hombro y negó con la cabeza. Ella cerró la boca y se sentó en su mesa sin pronunciar palabra. A las 10 en punto exactos, la secretaría del tribunal anunció: de pie, ingresa la señora magistrada. Todos nos levantamos. Entró la jueza, una mujer de unos 50 años, cabello corto, canoso, toga negra, expresión seria, pero no severa. Se sentó en su estrado y revisó brevemente los documentos que tenía enfrente. Pueden sentarse, se indicó. Causa número 2023-4512. Rodrigo Vidal Moreno contra Nerea Vidal Ortega. Reclamación de anulación de donación por ingratitud notaria. Que el abogado del demandante se identifique. Javier se puso de pie. Javier Molina, en representación del señor Rodrigo Vidal Moreno. Abogado de la parte demandada. Eduardo Ruiz se levantó. Eduardo Ruiz Sánchez, representando a la señora Nerea Vidal Ortega. La magistrada ascendió. Procederemos según el orden establecido. Abogado del demandante, exponga los hechos y las bases de su demanda. Javier se levantó con una compostura profesional desmontable. Durante 25 minutos, presentó el caso con una precisión milimétrica. Comenzó estableciendo el contexto: padre entregado, sacrificios probados a lo largo de 32 años, donación generosa de un bien inmueble valorado en 140.000 euros como regalo anticipado de bodas. Luego describió los sucesos del 15 de mayo, invitación falsificada, exclusión premeditada, escarnio público. Mientras Javier explicaba, proyectó en una pantalla digital la invitación que yo había recibido, mostrando claramente el 15 de mayo. Luego enseñó capturas de las redes sociales con fecha del 14 de mayo, mostrando el enlace real. El contraste visual era demoledor, señoría, continuó Javier. Esto no fue un error inocente, fue un acto calculado de crueldad, diseñado específicamente para apartar a mi cliente del momento más importante en la vida de su hija. Un momento que él había soñado y aguardado décadas durante, un momento para el cual había sacrificado todo. Proyectó después los registros bancarios, mostrando la transferencia de 12.000 euros con el concepto de urgencia médica, operación, fechada en noviembre de 2022. Luego mostraron las fotografías de Nerea e Iker en las Maldivas en diciembre de ese mismo año. La señora Vidal Ortega se inventó una enfermedad inexistente para obtener 12.000 euros de su padre, explicó Javier con un tono mesurado, pero firme. Dinero que empleó para unas vacaciones de lujo, mientras su padre, un hombre de recursos limitados, creía sinceramente que estaba salvando la salud de su hija. Este es un patrón claro de manipulación sistemática, tanto financiera como emocional. Eduardo Ruiz se puso de pie. Objeción, señoría. No existe prueba médica de que la operación no se realizará. Las fotografías de un viaje no demuestran fraude. La magistrada lo miró con seriedad. Abogado Ruiz, su cliente puede presentar documentación hospitalaria si la intervención efectivamente ocurrió. ¿Tiene registros médicos, facturas del centro, informe quirúrgico? Eduardo miró a Nerea. Ella negó con la cabeza de forma casi imperceptible. El abogado respondió: no disponemos de esa documentación en este instante, señoría. Entonces la objeción queda registrada, pero sin fundamento. Continúe, abogado Molina. Javier procedió a presentar el testimonio por escrito de Unai Vidal Ortega, mi hijo menor, quien había declarado formalmente bajo juramento haber oído la planificación deliberada de mi exclusión en una conversación entre Nerea, Blanca, Tomás Pascual y Carmen Pascual en marzo de 2023. El documento contiene datos exactos, fecha precisa, lugar, participantes, citas textuales de lo escuchado. Aquí tenemos un testigo directo de la premeditación, subrayó Javier. Esto no fue una decisión impulsiva, fue una confabulación familiar ejecutada durante meses con el objetivo específico de humillar públicamente a mi cliente por motivos clasistas relacionados con su posición socioeconómica. Proyectó finalmente el comentario de Carmen Pascual en Instagram. Mis hijos merecen lo mejor. Gracias a Dios, encontraron familias que valoran la excelencia.
Javier dejó esa frase en la pantalla por varios segundos. Este comentario revela la mentalidad subyacente, dijo. Mi cliente no fue considerado lo suficientemente excelente para participar en el enlace. Su trabajo honesto como supervisor de almacén, su vida modesta, fueron vistos como una vergüenza que debía ser ocultada. La señora Vidal Ortega eligió la apariencia antes que la integridad. Eligió el estatus antes que el afecto filial. Eligió simular la perfección antes que honrar al hombre que le dio todo. Un silencio denso se instaló en la sala. Miré brevemente a Nerea. Tenía lágrimas deslizándose por sus mejillas, pero su expresión era dura, resentida, no de arrepentimiento. Javier concluyó: Señoría, de acuerdo con el artículo 648 del Código Civil y la jurisprudencia establecida, la ingratitud manifiesta justifica la anulación de donaciones. Aquí tenemos ingratitud en su estado más puro: ofensa intencional, manipulación económica, desprecio sistemático. Solicitamos que se declare procedente la anulación del inmueble donado y se ordene la devolución de los 12.000 euros obtenidos fraudulentamente, más los intereses y la corrección monetaria correspondientes. Se sentó. La magistrada tomó notas en su expediente. Luego miró a Eduardo Ruiz. El abogado de la demandada tiene la palabra para su defensa. Eduardo se levantó. Su táctica fue la esperada: minimizar los hechos. Señoría, aquí tenemos un conflicto familiar exagerado de forma desmedida. En efecto, hubo una confusión con la fecha de la invitación, lo cual es lamentable pero no malicioso. Mi clienta acepta la responsabilidad de no haber confirmado que su padre tenía la información correcta. Sin embargo, de eso a acusarla de una conspiración deliberada hay una distancia enorme. Argumentó que el testimonio de Unai estaba sesgado porque yo era su padre y obviamente apoyaba mi versión. Añadió que las fotos de las Maldivas no probaban que no hubiera habido cirugía, solo que viajaron después, y que mi demanda era resultado de una sensibilidad extrema y un resentimiento desproporcionado. Mi clienta cometió fallos, admitió Eduardo, pero los fallos no constituyen una ingratitud legal suficiente para despojarla de su vivienda. La señora Vidal Ortega está dispuesta a pedir disculpas de forma oficial, ya devolver los 12.000 euros en cuestión si eso resuelve el conflicto. Pero quitarle el apartamento donde reside con su marido es un castigo excesivamente severo. Se sentó, Nerea avanzando con vigor, apoyando la versión de su letrado. La magistrada nos miró a ambas partes. ¿Hay testigos presentes para declarar oralmente? Javier respondió: Señoría, Unai Vidal Ortega está disponible si el tribunal lo requiere. Que pase. Unai, que había estado guardando afuera, entró. Se veía nervioso, pero resuelto. Prestó juramento de decir la verdad. La magistrada le pidió que relatara exactamente lo que escuchó en marzo. Mi hijo habló con voz clara. Fui a casa de mi madre, Blanca Ortega, el 18 de marzo de este año a buscar unos papeles. Yo tengo llave. Entré sin avisar. Escuché una conversación en la sala. Mi hermana Nerea, mi madre, Tomás Pascual y su esposa Carmen hablaban de la boda. Escuché específicamente a Tomás decir: le damos la fecha equivocada y tema solucionado. Nadie tiene por qué saber que existe un padre sin recursos. Mi madre se rió. Nerea dijo: este matrimonio es crucial para la imagen de Iker. No podemos tener fotos con, ya saben. No terminó la frase, pero la intención era obvia. Eduardo trató de poner en duda su credibilidad con las preguntas, pero Unai mantuvo una consistencia total en cada detalle. El encuentro legal se prolongó por 2 horas y 40 minutos. Finalmente, la jueza concluyó el expediente. Anunció que dictaría su fallo en el plazo de 30 días. Se dio por terminada la sesión. Salimos del juzgado. Nerea quiso acercarse a mí, pero Javier se puso en medio. Señorita Vidal, indicó, no hay nada más que discutir fuera del ámbito de la ley. Ella me dedicó una mirada llena de puro resentimiento. Espero que te sientas satisfecho de arruinar a tu propia hija, me espetó. No respondí a su comentario. Me di la vuelta y abandoné el edificio. Afuera, bajo el sol de aquel mes de septiembre, Javier me comentó: lo hizo usted muy bien. Mantuvo una actitud totalmente inalterable. ¿Qué opinas sobre cómo resultará?
me preguntó. Pienso que es muy prometedor. La jueza formuló preguntas que mostraron su desconfianza hacia los argumentos presentados por la otra parte. Considero que obtendremos una resolución favorable. Él estaba en lo cierto, pero eso se confirmaría más adelante. Después de la detallada presentación de pruebas técnicas por parte de mi abogado, la magistrada me observó fijamente. Su gesto había cambiado un poco. Ya no era la imparcialidad profesional del inicio. Había un rasgo más humano en su expresión. «Señor Vidal Moreno», me llamó con una voz que resonó en el lugar. «¿Desea hacer alguna declaración personal ante este tribunal respecto a los sucesos que motivan su solicitud?» Me levanté con lentitud. Sentí la atención de todos puestos en mí. La jueza, los defensores, la secretaria del tribunal, Nerea, Iker. Javier me había entrenado durante semanas para este instante. «Hable con sinceridad», me había recomendado, «pero mantenga el control emocional. Muestre su dolor sin caer en el victimismo y transmita dignidad sin arrogancia». «Sí, su señoría, me gustaría expresarme», respondió. Caminé hacia el atril central donde estaba ubicado un micrófono. Inhalé profundamente. Las palabras que había repetido mentalmente por meses, al fin, tendrían la oportunidad de ser escuchadas. «Mi nombre es Rodrigo Vidal Moreno. Tengo 64 años. He trabajado toda mi vida en ocupaciones honradas que nunca me hicieron rico, pero que siempre me permitieron sostener a mi familia con decencia. No soy un hombre de discursos elaborados. Soy un hombre que prefiere actuar. Y durante 32 años, todo lo que hice por mi hija Nerea fue un reflejo de amor absoluto e incondicional. Mi voz se oía firme, aunque cargada de una profunda emoción contenida. Miré a Nerea mientras hablaba. Ella hacía todo lo posible por evitar cruzar su mirada con la mía. Cuando Nerea nació en julio de 1991, sostuve a esa pequeña criatura en mis brazos y prometí que nunca le faltaría nada esencial. Cumplí con esa promesa. Tuve 2 trabajos al mismo tiempo durante 8 años para poder costearle una escuela privada. Apenas dormía 4 horas al día. Mi cuerpo se desgastó rápidamente a causa del cansancio. Pero cada vez que la veía sonreír, cada vez que llegaba a casa con buenas notas, cada vez que me abrazaba y me decía «gracias, papá», toda la fatiga desaparecía sin dejar rastro. Saqué de un bolsillo interior de mi chaqueta un sobre con marcas de uso. Lo levanté para que todos pudieran verlo bien. Esta es una carta que Nerea me escribió cuando tenía 15 años. La he conservado durante 17 años. Con su permiso, su señoría, quisiera leer un pequeño extracto. La magistrada hizo un gesto afirmativo. «Adelante». Abrí el sobre con manos que temblaban ligeramente. Desdoblé la hoja escrita con caligrafía adolescente y tinta de color morado. Leí en voz alta. «Papá, hoy en la escuela nos pidieron escribir sobre nuestro héroe. Todos eligieron futbolistas o cantantes. Yo escribí sobre ti. Eres mi héroe, porque te esfuerzas tanto para que yo pueda estudiar en un buen colegio. Porque siempre encuentras tiempo para mí, aunque estés muy agotado. Porque me has enseñado que el dinero no es lo que hace valiosos a las personas, sino sus buenas acciones. Te quiero, papá. Eres el mejor padre del mundo entero». El silencio en la sala era total. Volví a plegar la carta con profundo respeto y la guardia. Cuando levantó la vista, noté que la jueza tenía una expresión visiblemente tocada. «Esa niña de 15 años realmente existió», prosiguió. «Esa muchacha que me veía como su héroe era una persona de verdad». Sus palabras eran sinceras. Durante años, creí que esa niña simplemente había crecido y se había convertido en una mujer adulta ocupada con su propia vida. Trataba de justificar su creciente alejamiento. «Es lo normal», me decía a mí mismo. «Los hijos se vuelven independientes». Pero lo que estaba sucediendo no era simple independencia. Era una transformación en alguien que ya no me consideraba un padre digno de respeto. Saqué otro documento de mi carpeta, una fotografía. Esta es la foto de su graduación universitaria en 2013. Ella me está abrazando con una enorme sonrisa de felicidad. Yo estoy a su lado, muy orgulloso. Esa carrera universitaria costó cada euro que logré ahorrar a lo largo de 4 años. Vendí mi coche. Pospuse las reparaciones necesarias en mi apartamento. Me alimentaba de arroz con atún 4 días a la semana para reducir gastos.
pero verla recibir ese título hizo que cada uno de esos sacrificios valiera la pena inmensamente. Ese día me dijo: papá, lo conseguí gracias a ti. Nunca olvidaré todo lo que hiciste por mí. Dejé la fotografía sobre la mesa frente a la magistrada. Mi voz comenzaba a sonar con dificultad, pero me mantuve firme. Aparentemente sí que lo olvidó, porque años después, cuando ya tenía ahorros de toda mi vida de trabajo, le compré un apartamento valorado en 140.000 euros. Fue literalmente todo el patrimonio que yo poseía. Dejé para mí únicamente 13.000 euros como fondo de urgencia. Puse esa propiedad a su nombre sin establecer ninguna condición, más allá de que fuera su casa cuando se casara. Ella lloró de alegría, me abrazó y me aseguró que yo era el mejor padre que cualquiera podría desear. Hice una pausa. Tomé aire profundamente para dominar la opresión en mi garganta. Y luego, cuando finalmente llegó ese matrimonio, cuando se acercó al momento que yo había esperado durante décadas, la oportunidad de llevarla del brazo hasta el altar, tal como lo habíamos fantaseado juntos desde que era una adolescente, recibiendo una invitación con la fecha incorrecta, de forma intencionada y con premeditación. Esto fue para que yo llegara a un salón vacío, para que me perdiera toda la ceremonia, para que el suegro adinerado de su marido ocupara mi sitio en las fotos. Fue para que yo fuera eliminado de la historia de su vida perfecta, porque mi trabajo modesto, mi piso pequeño, mi vida sencilla no encajaban con la imagen que ellos querían mostrar al mundo. Miré directamente a Nerea. Esta vez, ella sostuvo mi mirada. Tenía lágrimas en los ojos, pero también una expresión de obstinación. Llegué ese 15 de mayo con un traje recién comprado, con unas flores blancas oras que son sus favoritas, con un discurso de boda que había escrito y modificado 17 veces, con un sobre que contenía 5.000 euros ahorrados durante 6 meses de extra, como regalo para ella e Iker. Llegué con el corazón rebosante de cariño y orgullo y me encontré con portones cerrados, un lugar sin gente, un absoluto silencio. Mi voz se quebró un poco por fin. Me tomé un instante para recuperar la compostura. Cuando la llamé desesperado, ella se rió. Se burló de mi confusión. Se rió de mi pena. Me dijo: «Uy, la boda fue ayer. Qué pena que te la perdiste». Como si fuera una broma graciosa. Como si destrozar la ilusión de toda una vida fuera una travesura sin importancia. Después de abrir las redes sociales y vi fotos tras foto de una boda maravillosa, donde Tomás Pascual Navarro, un hombre al que apenas conozco, estaba en mi lugar, gozando de un momento que debía ser mío. Y en ninguna foto, ningún comentario, ninguna publicación había la menor señal de que alguien se preguntaría por mí. Saqué el último documento de mi carpeta, los comprobantes bancarios. Esto demuestra cada transferencia de dinero que hice a Nerea a lo largo de los años. No solo el apartamento, sino también ayuda constante. 800 euros para un refrigerador, 100 para una computadora, 2.000 para saldar deudas de tarjeta, y aquí, 12.000 euros que me pedí en noviembre de 2022, llorando desconsolada, porque supuestamente necesitaba una operación ginecológica urgente. Yo, aterrorizado de que mi hija estuviera enferma, le transferí ese dinero sin dudarlo ni un momento. Ese dinero se usó para pagar unas lujosas vacaciones en las Islas Maldivas. Ella se inventó una enfermedad que no existía para estafarme, porque a esas alturas, eso era lo que yo representaba para ella, una fuente de recursos que ninguna podía manipular con falsas lágrimas. Cerré mi carpeta y miré a la magistrada directamente. «Su señoría, no estoy aquí en busca de venganza. Estoy aquí porque durante 32 años entregué un amor sin condiciones, y lo único que pedía un cambio era un mínimo de respeto. No solicité gratitud eterna. No exigí que Nerea dedicara su vida a complacerme. Solamente pidió que me tratara como un ser humano digno. Y ella optó por considerarme una vergüenza que debía ser escondida. Decidió humillarme frente a otros. Eligió mentirme para robarme. Optó por eliminarme del evento más crucial de su vida. Mi voz recobró su total firmeza para las palabras finales. Este tribunal no puede regresarme el día que me robaron. No puede borrar la ofensa que padecí. No puede sanar la herida de saber que mi hija me desprecia por no ser lo suficientemente rico.
pero sí puede establecer que las acciones tienen sus repercusiones, que abusar de la bondad de un padre no queda sin castigo, que la valía humana tiene un precio y debe ser defendida por la ley. Por eso me encuentro aquí. Yo no estoy destruyendo a mi hija. Ella destruyó la relación que teníamos. Yo simplemente estoy poniendo un límite que debía haber establecido hace ya mucho tiempo. Volví a mi asiento. El silencio en la sala era tan denso que se podía sentir. Vi que la Secretaría Judicial secaba los ojos discretamente con un pañuelo. La jueza tomó notas con un rostro serio y completamente concentrado. Eduardo Ruiz se levantó. Su señoría pidió un breve receso. Concedido. 15 minutos. Durante ese breve descanso, Nerea se derrumbó llorando en los brazos de Iker fuera de la sala. Pero incluso en ese momento, según me relató Unai tiempo después, él la escuchó decir: ¿cómo puede hacerme esto? Yo soy su hija, todavía convencida de que ser mi hija le daba un derecho permanente a tratarme mal sin sufrir consecuencias. Esa sería la lección más amarga que aprendería. El 8 de octubre de 2023, justo un mes después de la vista judicial, recibí una llamada de Javier Molina a las 10:15 de la mañana. Yo estaba en mi puesto en el almacén, organizando el inventario trimestral, cuando vi su nombre en la pantalla de mi móvil. Rodrigo, tengo la resolución, me dijo sin preámbulos. Su tono era profesionalmente neutro, pero percibí una satisfacción apenas contenida. El fallo es completamente a su favor. La jueza aprueba la anulación total de la donación del inmueble más la devolución de los 12.000 euros, junto con los intereses legales y la actualización monetaria desde noviembre de 2022. La suma total actualizada asciende a 12.930 euros. Tuve que sentarme en el acto. Había anticipado este resultado. Javier me había preparado para una alta probabilidad de ganar, pero escuchar las palabras oficiales me tocaba con una fuerza inesperada. ¿Cuándo empieza a ser efectivo? As preguntó. La sentencia es definitiva en 15 días laborables, a no ser que la parte demandada presente una apelación ante la audiencia provincial. Pero incluso si apelan, dudo mucho que su recurso prospere. El fallo está fundamentado de forma extremadamente sólida. La jueza dedicó 18 páginas a la explicación legal, citando numerosa jurisprudencia, examinando cada prueba que presentamos y desmantelando metódicamente cada argumento de la defensa. Es una sentencia ejemplar. Quiero leer el documento completo. Se lo envío a su correo electrónico de inmediato, pero le adelanto las partes más importantes. La magistrada escribió textualmente: la exclusión intencionada del padre de la boda, por medio de un engaño planificado, constituye una ofensa de gravedad excepcional, lo cual justifica plenamente la aplicación del artículo 648 del Código Civil. El comportamiento de la demandada exhibe un patrón repetido de manipulación emotiva y financiera hacia su padre, aprovechándose de su generosidad paternal para obtener beneficios materiales, mientras le negaba el reconocimiento humano más básico. Javier hizo una pausa para continuar leyendo. También escribe: resulta particularmente significativo que la demandada inventara una enfermedad seria para conseguir 12.000 euros supuestamente destinadas a una operación médica urgente, utilizando en realidad esos fondos para viajes de placer y lujo. Este acto no solo representa un engaño, sino una crueldad deliberada hacia un padre que sinceramente temía por la salud de su hija. El tribunal considera este hecho especialmente agravante de la ingratitud que ha resultado difícil. Cerré los ojos, sintiendo una inmensa sensación de validación. Alguien con autoridad legal había escuchado toda mi historia y había confirmado lo que yo ya sabía. No estaba exagerando, no estaba siendo demasiado sensato, no estaba buscando una venganza sin sentido. Había sido tratado injustamente y mi respuesta era proporcionada y correcta. ¿Qué es lo que sigue? As preguntó. Se le notificará a la otra parte en las próximas 48 horas. Tienen 15 días hábiles para presentar una apelación o para comenzar a cumplir con la sentencia de forma voluntaria. Si no apelan y cumplen, Nerea e Iker tienen que desocupar la propiedad y transferir la titularidad de vuelta a su nombre, además de pagar los 12.930 euros.
Si no cumplen de manera voluntaria, procederemos con la ejecución forzosa de la sentencia. ¿Cuánto tiempo les dan para desalojar? Lo habitual es que se concedan 30 días a partir de que la sentencia sea definitiva. Considerando que ellos remodelaron el inmueble y viven ahí, el plazo es razonable para que encuentren otra solución de vivienda. Esa misma tarde, al finalizar mi turno de trabajo, leí la resolución completa en mi apartamento. 18 páginas de análisis legal muy minucioso. La magistrada había revisado cada prueba que presentamos. Citó mi testimonio extensamente, en especial la parte sobre la carta de Nerea de los 15 años y el contraste drástico con su conducta actual. En la página 12, había un fragmento que me impactó especialmente. El tribunal observa que el demandante no busca enriquecerse ni vengarse, sino que busca la restauración de su dignidad ofendida. La donación original fue un gesto de amor paternal y generosidad. La anulación no es un castigo arbitrario, sino la consecuencia legal adecuada ante una ingratitud que alcanzó niveles de crueldad intolerable. Las relaciones familiares, aunque están protegidas por la ley, no otorgan permiso para el maltrato sin consecuencias. Los hijos adultos tienen la responsabilidad de tratar a sus padres con un respeto mínimo, particularmente cuando esos padres han demostrado una dedicación ininterrumpida durante décadas. La sentencia finalizaba: por todo lo expuesto, este tribunal decide. Primero, se declara justificada la anulación de la donación del inmueble situado en Pozuelo de Alarcón, realizada por Rodrigo Vidal Moreno, a favor de Nerea Vidal Ortega en abril de 2019. Segundo, se ordena la devolución inmediata de dicha propiedad al patrimonio del demandante. Tercero, se obliga a la demandada al pago de 12.930 euros, que corresponde a la devolución del préstamo obtenido mediante engaño, más intereses y actualización. Cuarto, se condena al pago de los costos del proceso a la parte demandada. Guardé el documento en mi archivador personal. Esa noche dormí profundamente por primera vez en meses. 2 días después, el 10 de octubre, Unai me llamó. «Papá, Nerea ya recibió el fallo. Está completamente destrozada», llamó a mamá llorando. Iker está muy enojado. Consultaron con el abogado Eduardo Ruiz sobre apelar, pero al parecer, él les aconsejó que sería mal gastar el dinero en una batalla ya perdida. La sentencia es demasiado contundente. ¿Van a acatarla sin más?, preguntó. No lo sé. Iker quiere apelar de todas formas por orgullo, pero tienen un problema serio. Pidieron un préstamo al banco de 60.000 euros para reformar el apartamento hace 6 meses. Ese dinero se usó para ampliar la cocina, reformar los baños, instalar suelos nuevos. Ahora pierden la propiedad, pero la obligación de pago sigue vigente, que aparte tienen que abonar los 12.930 de la sentencia, más los gastos legales que, según Eduardo, son alrededor de 3.000 euros. Están al borde de la ruina financiera. No sentí ninguna alegría ante esa noticia. No era maldad lo que buscaba, pero tampoco sentí remordimiento. Ellos habían tomado la decisión de hacer reformas en una propiedad que legalmente podía serles revocada. Habían apostado a que yo nunca tomaría medidas legales. Habían calculado de forma equivocada. El 22 de octubre, Javier me comunicó que no se presentó ninguna apelación. El plazo expiró a las 0 horas de hoy. La sentencia ya es firme. Ahora tienen 30 días naturales para desocupar la vivienda y transferir las escrituras. También deben efectuar el pago del dinero que deben. Durante esos 30 días, Nerea intentó contactarme a través de otras personas. Me envió mensajes por medio de Unai. Dile a papá que por favor cambie de opinión. No tenemos dónde vivir. Estamos desesperados. Unai me transmitía los mensajes, pero yo me mantuve firme en mi postura. La decisión del juez es final, deben cumplirla. También recibí una llamada del número de Blanca, mi exesposa. No respondí. Dejó un mensaje de voz lleno de insultos. Eres un monstruo. Dejar a tu propia hija en la calle por un orgullo herido. Siempre fuiste un hombre insignificante con un alma miserable. Espero que puedas vivir con tu conciencia. Borré el mensaje antes de terminar de escucharlo. El 5 de noviembre, mientras ordenaba papeles en mi apartamento, tomé una decisión adicional. Llamé a mi abogado.
Javier, quiero actualizar mi testamento. Necesito eliminar totalmente a Nerea como heredera. Todo debe quedar para Unai. Está completamente seguro. Es una resolución definitiva que afectará su legado familiar. Completamente seguro. Unai demostró lealtad, honestidad y coraje al testificar la verdad, sabiendo que perdería la relación con su hermana. Nerea demostró que solo me ve como una fuente de dinero. No confío en que ella use la herencia de una forma que yo aprobaría. Unai sí la utilizará correctamente. 2 días después, firmé el Nuevo Testamento ante un notario. Un documento sencillo y claro. Nombro como único heredero universal de todos mis bienes, derechos y acciones a mi hijo, Unai Vidal Ortega. De forma expresa, desheredo a mi hija Nerea Vidal Ortega por causas graves de maltrato y falta de respeto, según lo permite la ley. El 20 de noviembre, el último día del plazo para desocupar, Nerea e Iker entregaron las llaves del apartamento por medio de Eduardo Ruiz. No hubo un encuentro personal. El abogado también me entregó un cheque certificado por 12.930 euros. Los gastos legales fueron pagados directamente al juzgado. Javier me acompañó a recibir las llaves. Visitamos juntos el apartamento. Estaba vacío, limpio, con las costosas reformas que ellos habían instalado intactas. Una cocina moderna con encimeras de granito, baños renovados con acabados de primera, suelos de madera natural. Irónicamente, habían incrementado el valor de la propiedad que ahora perdían. ¿Qué hará con el inmueble?, preguntó Javier mientras recorríamos las habitaciones vacías. Venderlo. No quiero vivir aquí. Demasiados recuerdos dolorosos. Lo venderé y usaré el dinero para mi jubilación y para apoyar a Unai cuando forme su propia familia. Contrate a una agencia inmobiliaria. Pusieron el apartamento en venta por 165.000 euros, reflejando las mejoras que Nerea e Iker habían realizado. Se vendió en 3 semanas a una pareja joven de profesionales, por 163.000 euros netos, después de pagar comisiones. Con ese dinero, más los 12.930 recuperados, más mis ahorros anteriores, mi patrimonio ascendía a casi 200.000 euros, suficiente para una jubilación digna y para dejar una herencia adecuada a Unai. Pero lo más valioso no era el dinero. Era haber recuperado algo que había perdido durante años. Mi respeto propio había marcado un límite claro. Había demostrado que el amor de padre no significa una tolerancia infinita al maltrato. Había enseñado una lección que Nerea jamás olvidaría y por fin había encontrado la calma. Marzo de 2024, 6 meses después de la sentencia definitiva. Estaba sentado en la terraza de una cafetería en Getafe, tomando café con Unai en una tarde agradable de primavera. Mi hijo había solicitado este encuentro específicamente porque tenía información sobre Nerea que consideraba que yo debía conocer. «Papá», comenzó Unai revolviendo el azúcar en su taza. «Nerea e Iker vendieron el apartamento donde están viviendo ahora. Bueno, el que compraron después de perder el tuyo». «¿Qué apartamento?», preguntó. Yo había cortado intencionadamente todo contacto informativo con esa parte de mi vida. Después del desalojo, alquilaron un piso pequeño en Carabanchel de 2 habitaciones, un edificio viejo, nada que ver con Pozuelo. Pero incluso ese alquiler les resultaba insostenible. El préstamo bancario de 60.000 euros que pidieron para las reformas tiene pagos mensuales de 1.000 euros. Entre eso, la renta y los gastos normales simplemente no les alcanzaba. Iker tuvo que vender su coche. Nerea canceló la membresía del gimnasio, dejó de ir a restaurantes, eliminó todos los lujos que tenía. Aún así, seguían sin poder cubrirlo. Unai bebió un poco de café antes de continuar. La semana pasada tuvieron que vender joyas que Nerea había recibido como regalos de boda. Pendientes de oro, un collar de perlas, una pulsera con pequeños diamantes. Lo vendieron todo en una casa de empeño. Consiguieron unos 8.000 euros. Usaron ese dinero para ponerse al día con las cuotas atrasadas del préstamo bancario, porque el banco ya les había mandado avisos de embargo. Procesé esta información sin ninguna emoción especial. No sentí alegría, tampoco lástima. Era simplemente la constatación de consecuencias naturales que se desarrollaban de manera lógica. ¿Cómo sabes todo esto?, preguntó. Nerea llamó a mamá llorando hace 4 días. Mamá me llamó a mí,
rogándome que interviniera por ellos contigo, que te pidiera que les devolvieras el apartamento. Le dije que eso era imposible, que la propiedad ya estaba vendida a terceros. Mamá se puso histérica, me llamó traidor de nuevo. Luego Nerea me llamó directamente. Fue una conversación terrible, papá. Ella gritando, llorando, diciendo que yo había arruinado su vida al declarar en tu contra. Le recordé que yo solo dije la verdad sobre lo que escuché, que ella arruinó su propia vida con decisiones crueles. ¿Qué te contestó? Dijo que solo fue una broma, que la idea de no invitarte a la boda había sido de los Pascual y que ella simplemente siguió la corriente para no crear un problema, que nunca imaginó que te lo tomarías tan en serio, que eres demasiado susceptible, que arruinaste tu vida por un orgullo lastimado. Negué con la cabeza despacio. Aún no lo comprende. Todavía cree que el problema fue mi reacción, no las cosas que ella hizo. Sigue sin asumir su responsabilidad real. Exactamente, confirmó Unai. Le dije, Nerea, tú planeaste por meses dejar a papá fuera de tu boda. Le mentiste sobre una operación médica para robarle 12.000 euros. Lo trataste como si fuera una vergüenza que ocultar. Esos no fueron fracasos sin querer. Fueron decisiones conscientes y maliciosas. Las dificultades que enfrentas ahora son el resultado directo de tus propias elecciones. Ella se quedó en silencio por unos segundos y luego dijo, tú no entiendes la presión que sentías. Los Pascual son gente de clase alta, tenían ciertas expectativas, como si eso lo justificara todo. Observé a la gente que pasaba por la calle, madres con cochecitos de bebé, personas mayores caminando despacio, jóvenes riendo de camino a algún sitio. La vida normal continuaba, mientras mi familia había estallado por decisiones que jamás debieron tomarse. Hay algo más, continuó Unai con un gesto de incomodidad. Blanca también está atravesando problemas. Aparentemente, su familia, tíos y primos, que siempre fueron tan orgullosos de su riqueza y posición, se alejaron completamente después del juicio. Consideran que el escándalo público del caso legal fue vergonzoso, que quedará expuestos como una familia que maltrata a un padre dedicado, arruinó su imagen social. Mamá está prácticamente sola, solo tiene a Nerea, y Nerea está tan sumida en sus propios apuros que no puede brindarle ningún apoyo emocional. ¿Y los Pascual? Preguntó. ¿Cómo reaccionaron ellos? Esa es la parte más curiosa. Tomás y Carmen Pascual se distanciaron notablemente de Nerea e Iker después de perder el juicio. Al inicio ofrecieron prestarles dinero para apelar, pero cuando Eduardo Ruiz les dijo que era inútil, retiraron su apoyo. Luego, cuando Nerea e Iker pidieron ayuda para pagar el préstamo bancario, Tomás les ofreció un préstamo familiar, pero con un interés del 5% anual y una garantía legal. Básicamente, los tratados como si fueran clientes de negocios, no como parientes. Iker se sintió traicionado. Tuvieron una fuerte discusión entre él y su padre. Ahora apenas se hablan. La ironía era casi perfecta. Nerea había sacrificado la relación conmigo para impresionar a los Pascual, y ahora los Pascual la trataban con la misma frialdad y enfoque en las transacciones con la que ella me había tratado a mí durante años. ¿Nerea está trabajando? Y preguntó. Sí, nunca dejó su empleo en la empresa de marketing, pero su sueldo no es suficiente para cubrir todas las deudas. Además, el estrés ha afectado su rendimiento. Según me contó, estuvo a punto de ser despedida el mes pasado por errores constantes en una campaña importante. Logró mantener el puesto, pero está en periodo de prueba. Un fallo más y la echan. Unai me miró directamente. Papá, sé que es difícil escuchar todo esto, pero pensé que debías estar al tanto de la situación completa. También necesito hacerte una pregunta. ¿En algún momento te arrepientes de haber llevado el proceso legal hasta el final? Reflexioné cuidadosamente antes de responder. Era una pregunta justa, que merecía una respuesta honesta. No me arrepiento en absoluto, dije finalmente con total convicción. Escúchame, Unai. No me alegro por el sufrimiento de Nerea. No celebro sus problemas financieros. No soy una persona vengativa que disfruta del dolor ajeno, pero tampoco puedo cargar con la culpa por las consecuencias que ella misma generó. Yo no la obligué a planear mi exclusión de su boda.
Yo no la obligué a engañarme con una enfermedad falsa. Yo no la obligué a solicitar un préstamo de 60.000 euros para reformar un apartamento que legalmente podía perder. Todas esas fueron decisiones exclusivas de ella. Bebí mi café, que ya se había enfriado. Lo que yo hice fue establecer un límite que debía haber puesto años atrás, cuando comenzaron las primeras señales de manipulación y menosprecio. Permitir el maltrato no es amor, es cobardía disfrazada de nobleza. El amor verdadero, el amor saludable, incluye consecuencias cuando la conducta cruza barreras inaceptables. Estoy completamente de acuerdo, afirmó Unai. Solo quería asegurarme de que tú también lo estuvieras, porque creo que en algún momento Nerea podría intentar un acercamiento, tal vez dentro de algunos años, cuando haya asimilado todo esto, y debes estar preparado para decidir cómo actuar si eso sucede. Consideré esa posibilidad. Si Nerea algún día viene con una disculpa sincera, no solo por cumplir, sino una real, reconociendo de forma específica cada daño que me provocó, sin justificaciones ni excusas, admitiendo que sus acciones fueron crueles y que las consecuencias que sufrieron fueron merecidas, entonces estará dispuesto a escucharla. No garantizo que recuperemos nuestra relación por completo, pero la escucharé. Sin embargo, si se acerca solo porque necesita algo, o porque quiere sentirse mejor consigo misma, o porque espera que el paso del tiempo haya borrado lo que hizo, entonces mi respuesta será un no firme. Me parece lo más justo, dijo Unai. Pagamos el café y caminamos juntos hacia la estación de metro. Antes de despedirnos, Unai me abrazó. Papá, estoy orgulloso de ti. Sé que todo esto ha sido increíblemente duro, pero mantuviste tu dignidad a lo largo de todo el proceso. Muchos hombres en tu lugar se habrían hundido, habrían reaccionado con agresividad o se habrían sumido en una depresión. Tú manejaste la situación con inteligencia, con entereza y con principios muy sólidos. Aprendí algo fundamental de toda esta vivencia, le dije. Aprendí que podemos amar profundamente a nuestros hijos y al mismo tiempo reconocer cuando ellos nos están causando un daño. Esas dos realidades pueden coexistir. No tengo que elegir entre querer a Nerea y respetarme a mí mismo. Puedo hacer ambas cosas estableciendo límites claros y fuertes. Nos separamos. Volví a mi apartamento mientras el sol de marzo comenzaba a ocultarse. Preparé una cena ligera. Luego me senté en mi pequeño balcón con el libro que estaba leyendo, una biografía de Nelson Mandela. Había un pasaje que me llegó especialmente. El resentimiento es como beber veneno y esperar que mate a tus enemigos. Pensé en eso por un buen rato. Yo no sentía resentimiento, sentía paz. Había accionado con justicia, no movido por el odio. Había buscado consecuencias apropiadas, no una destrucción excesiva. Nerea perdió el apartamento, sí, pero yo perdí 32 años creyendo que estaba construyendo una relación de amor mutuo cuando en verdad estaba siendo utilizado. ¿Quién sufrió la mayor pérdida? La diferencia era que yo había recuperado mi dignidad. Había asimilado una valiosa lección sobre los límites sanos. Me había demostrado a mí mismo que tenía una solidez moral, incluso cuando usarla dolía. Nerea, si lograba aprender algo de esta vivencia, podría, a largo plazo, convertirse en una mejor persona. Podría desarrollar una verdadera empatía, valorar las relaciones humanas por encima de las apariencias sociales, entender que las acciones tienen repercusiones. Si eso ocurría, esta experiencia tan dolorosa habría sido transformadora para ella. Pero si no aprendía nada, si seguía culpando a los demás por las consecuencias de sus propias decisiones, entonces viviría atrapada en un ciclo de victimización constante. Esa sería su decisión, no mi responsabilidad. Cerré el libro. Miré las estrellas que comenzaban a asomar en el cielo oscuro de Madrid. Había accionado de forma correcta y finalmente, tras meses de agitación, había encontrado algo invaluable: la serenidad interior. No la falsa paz que proviene de evitar un conflicto necesario, sino la paz genuina que resulta de vivir en armonía con tus convicciones más profundas. Y esa paz, nadie podría quitármela.